Son las 8:08 y como los periodistas también somos seres humanos y tenemos sentimientos, por si hay alguien que no lo cree o no haya pensado en eso, quiero confesar que estoy muy contento. María de los Ángeles Fernández es una cientista política destacadísima que durante muchos años hizo una gran contribución a la generación de la reflexión respecto a los procesos políticos y sociales en nuestro país, que en tal tarea fue siempre enormemente gentil con nuestro medio de comunicación y con nuestros auditores y auditoras. Volvió a su Galicia natal hace algún tiempo, pero la publicación de un libro la trae nuevamente a Chile, Sueños de Igualdad, Crónicas sobre el Feminismo en Chile. María de los Ángeles, es una gran alegría volver a verte y que tengamos nuevamente la posibilidad de conversar, no como lo hacemos a veces a través de mensajes de WhatsApp, sino que estando físicamente cara a cara. Pues muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, mientras viví en Chile 32 años, viví en Chile presencialmente, porque aunque esté fuera, sigo estando en Chile. Hoy día, con las tecnologías, eso es muy fácil de lograrlo y el corazón pues está muy inclinado hacia lo que pasa acá. Y no nací en Galicia, nací en Venezuela. Yo soy hija de padres gallegos, pero yo soy iberoamericana, sí, claro. Y me hice chilena. Siempre tengo que precisarlo. Oye, María de los Ángeles, bueno, la idea es que hablemos del libro, pero es inevitable preguntarte, porque estamos en este 11 de marzo del año 2020, se cumplen 30 años desde que Pinochet abandonó el poder, de que asumió Patricio Aylwin, y bueno, se inició todo este proceso imposible de precisar, conocido como la transición para algunos, como la postdictadura para otros. No se pueden resumir 30 años así de golpe y porrazo, sí, pero bueno, sí. Como estamos en una entrevista radial, hagamos un esfuerzo, ¿no? Sí. Si tuvieras algunos minutos para decir algo sobre estos 30 años, ¿qué dirías? 30 años de Chile, pues mira, yo llegué aquí en el año 85, yo llegué aquí en pleno régimen militar o plena dictadura, y bueno, yo creo que fueron buenos años, pero que insuficientes desde el punto de vista de que se venían mostrando, se venían evidenciando cosas en la sociedad, de que había que hacer un giro de tuerca, que había que hacer cambios, y bueno, como suele ser lo usual, no solamente el caso de Chile, la clase política no supo atender a esas señales, porque la clase política en general no entiende que de su comportamiento depende la democraticidad del sistema, y bueno, se ha visto desbordada. Yo quiero ser muy respetuosa porque yo no vivo acá, yo estuve acá en septiembre del año pasado y me fui poquito antes del estallido social, me fui el 5 de octubre, pero la verdad que si uno viene y está acá un rato en una ciudad como Santiago, yo viví aquí mucho tiempo, pero otra cosa es irse y volver con la capacidad que te da la distancia. Con la foto de ayer y hacerla chocar con la foto de hoy así. Sí, porque cuando estás acá naturalizas muchas cosas y la verdad que, bueno, como vi por ahí una pintada, aquí no se vive, se malvive, se sobrevive, y la verdad que esto, qué pena haber tenido que llegar a esto para que se entienda que hay que hacer cambios. Ahora bien, se avecina un proceso constituyente y bueno, vamos a ver cómo se pilota este barco, porque tampoco se puede pensar que de una constitución de la noche a la mañana se van a generar cambios trascendentales a la vida de las personas. Es la falacia constitucional. O sea, creo que las normas ayudan, pero no es lo único. Sí, bueno, incluso los procesos de transformación más profundos que ha conocido la historia de la humanidad tienen una gran cantidad de elementos de continuidad, así es que no hay nada que parta de cero en la historia de los países. Y Chile visto en la distancia tiene cosas muy buenas. Yo aprendí a valorarlas estando fuera. Por ejemplo, yo fui muy crítica en mis columnas y ahora me como mis palabras. El valor de la transparencia, ¿no? La transparencia. Aquí la gente demanda, está muy incorporado en la cultura del chileno. Tiene que ver un poco también con el modelo que nos hemos comido todos estos años de individualismo meritocrático, neoliberal. Individualismo liberal, pero yo en España yo no veo la transparencia ni incorporada ni en las prácticas ni en la cultura, pero tampoco a nivel institucional como acá. Y luego, por ejemplo, el emprendimiento en los países europeos que tienen estados muy fuertes, con mucha burocracia, emprender es muy costoso, muy cuesta arriba. Piensa tú que España es el último país de la OCDE, solamente superado por Bulgaria en emprendimiento. Y acá hay muchas más facilidades, hay un ecosistema. Todo esto hay que ponerlo en el contexto de lo que estamos viviendo ahora. A lo mejor esto valía hasta el 18 de octubre, ahora todo esto hay que quizá ponerlo entre comillas, ¿no? Pero tratando de entender lo que pasa, hay que ser muy humilde,
Hay que Sí. ser muy humilde. Bueno, cuando María de los Ángeles Fernández ya era una de las voces destacadas del debate político en Chile, la situación de la presencia de las mujeres en el espacio público era todavía mucho peor que ahora. Prácticamente no había. María de los Ángeles era una excepción, el porcentaje de mujeres en el Parlamento era Sí, era mínimo, ínfimo, era sí. risible. Bueno, y en ese tiempo María de los Ángeles empezó a trabajar en algunas iniciativas, como por ejemplo Hay Mujeres, que es una Sí. iniciativa que ha trabajado desde entonces muy fuertemente para, bueno, problematizar De primero la esta cual tú eres desigualdad. embajador. Así es, pues. Y luego, por supuesto, para aportar, ¿no? Con expertas a aquellos medios de comunicación que erróneamente pensaban, así como a veces se piensa, ¿no? No hay mujeres para hablar de estos temas. Bueno, esas ridiculeces afortunadamente van lentamente quedando atrás, María de los Ángeles. Bueno, esto va de la mano con la evolución que ha tenido el movimiento feminista también, que ahora parece un movimiento troncal de este proceso de transformaciones. ¿Cómo ves ese tránsito también? Porque ha ido adquiriendo una nueva dimensión, una nueva lectura, la demanda feminista desde aquel tiempo a ahora. Bueno, mira, yo llego a esto como llegamos las mujeres que en general ya adultas, que se nos cae un tupido velo, algo el tupido velo y empezamos Mm. a ver las situaciones y las circunstancias de clave de género. Yo empecé a escribir de manera sistemática y el libro recoge Sueños de igualdad, crónicas sobre feminismo en Chile. Así Es es, una selección de columnas, ni es así ni es. con lejos la mitad de las columnas que he escrito, quizá un tercio. Empecé a escribir acerca de cómo yo veía la situación de las mujeres en Chile cuando también coincidió con un momento mío. Yo fui electa presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política, fui la primera mujer. La primera mujer en la historia, Sí, el mira, 2000, 2002, yo reemplacé a Alfredo Ñoñant. ¿ya? Entonces, miramos poco, ¿sabes qué siento? Que miramos mucho hacia la historia del siglo pasado y vemos poco la historia reciente, la historia Ujú. más inmediata. Y bueno, yo fui la primera mujer ahí. En ese caso, hoy día tenemos una red de politólogas que ha sido muy activa en Chile y gracias a ella se ha logrado, junto con la Alianza Transversal entre Parlamentarias, el mecanismo paritario, Ujú. pero esto tiene una historia para atrás. Y entonces, claro, empecé a ver la circunstancia de las mujeres en Chile y hay un momento focal, que es cuando dos mujeres aparecen con posibilidades de llegar a la Ujú. presidencia, Michelle Bachelet y Soledad Alvear, en el Ecuador del gobierno de Ricardo Lagos. Y a partir de ahí, Patricio, yo empecé a ver todo desde esa perspectiva. No es que yo escribiera todas mis columnas sobre Mm. género, pero para mí el género lo atraviesa todo. Entonces, ¿qué pasa? Que me produce como una especie de sarpullido. Cuando veo algo tengo que escribirlo y claro, creo que a través de este libro es posible ver no solamente el punto de vista de la relación del género con la vida política, sino también del género con la economía y la Mm. productividad, el género y las transformaciones socioculturales, donde está ahí como un elemento medular la demanda de corresponsabilidad, cuestionar la división sexual del trabajo y luego las mujeres en la voz pública, pues empecé a mirar un poco desde esta atalaya, desde la atalaya Mm. de la cronista, Mm. humilde cronista y las crónicas y las columnas de opinión, que me parece que son una buena manera de ir planteando puntos de vista de lectura rápida para la gente que quiera leerte. Bueno, hay un acercamiento que para ti siempre ha sido muy importante, que es el del espacio público, ¿no? También con Mm. los años hemos aprendido que no existe una muralla tan férrea entre el espacio público y el espacio privado, que así como han faltado mujeres en los medios de comunicación o en la política o Mm. en los debates sociales, esas mismas mujeres son las que se llevan muy abrumadora en una perspectiva muy mayoritaria, ¿no? La carga al interior de los hogares, con Mm. los adultos mayores, con los niños, con el aseo, con el supermercado, con los trámites, en fin, y que se va generando ahí un círculo vicioso. Eh, ¿Cómo ves eso en el mundo de la academia y en particular en el mundo de la política? Ayer, a principio de semana, hablábamos con Kemi Yarsun y ella decía que todo lo que ocurre, incluso en los hogares, conspira contra las carreras Sí, académicas y sí, contra las sí. carreras políticas. O sea, lo que pasa que esto es muy interesante porque Comunidad Mujer acaba de lanzar un estudio Así es. justamente de Ujú. valorización del trabajo doméstico, un 22% del PIB para Chile. Lo que pasa dentro de las Disculpa, casas. una nota al pie. La Fundación Sol publica hoy un estudio donde dice que las mujeres dedican 75 horas a la semana a Claro. trabajar. Ahora, pero la Eso. verdad, ¿sabes qué me pasa a mí con todo esto, Patricio? Que llevamos muchos años con Mm, datos. Es mm, que estamos recibiendo estos datos, más allá de que lo que hizo Comunidad Mujer es muy valioso, mm, porque es una cosa muy sistemática y maciza desde el punto de vista académico y estadístico.
Yo, o debe ser que llevo muchos años metida en esto, es un túnel en el que estoy metida viendo datos. El otro día me invitaron a la Televisión Nacional de Chile. ¿Cuántas veces iba yo a comentar la brecha salarial de género? Y todos los años es como una especie de rueda que se repite. La pregunta que yo me hago es que ¿por qué tan lentos los cambios en esta materia? Y no solamente en Chile, porque estamos viendo, vuelvo a la pregunta que me hiciste antes, que no le respondí con propiedad, el feminismo, sus continuidades y cambios, sus transformaciones. Obviamente las mujeres tienen que estar indignadas a nivel global, tienen que estar indignadas en América Latina, tienen que estar indignadas en Chile. Tenemos que estar indignadas, porque si bien las mujeres veníamos avanzando muy rápido, diríamos en los últimos 30, 40 años, de repente este avance, Patricio, iluminado por datos, a medida que los datos y las cifras y las estadísticas empiezan a ser aliadas de género para tomar buenas y adecuadas políticas públicas, todo este proceso se ralentiza porque viene la crisis subprime en el año 2008, que en los países más desarrollados supuso tremendos ajustes fiscales que partieron no aplicándose de manera simétrica a todas las áreas de la vida, sino básicamente a las políticas sociales y sobre todo aquellas donde están involucradas las mujeres y los niños. Nunca se cortan gastos en defensa, pero sí en estas áreas. Y luego viene un momento en el mundo donde irrumpen estos líderes tipo Trump, tipo Erdogan, tipo Putin, que Neil Ferguson le llama la política cavernícola, donde no tienen ni un problema ni un empacho en hacer comentarios misóginos y despectivos con relación a las mujeres, y todo esto se va maridando y va produciendo un caldo de cultivo a nivel internacional que hace que hoy día la demanda por la igualdad de género sea uno de los temas focales de las transformaciones en el mundo. El 8 de marzo, por cierto, es un momento simbólico fundamental, pero... ¿Y en Chile? ¿Qué pasa con Chile? Pues en Chile, yo ayer estaba revisando que todavía estamos discutiendo la modificación del régimen de sociedad conyugal. Llevamos como 15 años. Yo creo que esto viene desde el primer gobierno de Michelle Bachelet. Ahora, son cosas que ocurren en el Chile del 2020 que uno no las puede creer. No, porque, claro, pero reconozcamos, y eso es una conclusión de este trabajo mío, es que, claro, nosotros tuvimos... gracias a una mujer que estuvo en la presidencia, esto pudo andar más rápido. Yo digo, si no hubiera estado Michelle Bachelet ahí, con todos sus avances, retrocesos, problemas, esto estaríamos muchísimo más lento, porque ella llega, y además sus dos mandatos fueron muy distintos entre sí. Pero si hacemos un balance de los dos mandatos, ella, por ejemplo, termina su segundo gobierno cumpliendo una deuda que había con las chilenas. Por un lado, desde el punto de vista de los derechos sexuales y reproductivos, colocando el tema del derecho a la interrupción del embarazo por 3 causales, que todavía sigue siendo limitativo, y por otro lado la ley de cuotas. Eso era un gran, digamos, deuda que había con las chilenas. Bueno, ella después incursionó en otras áreas. Y ya la misma presencia de ella que cumple un impacto simbólico. Tantas jóvenes, niñas, mujeres que están hoy día en la calle, yo me pregunto, bueno, que Michelle Bachelet haya estado ahí durante 2 mandatos no ha sido inocuo. Pero al mismo tiempo, no olvidemos, hoy día América Latina no tiene ninguna presidenta electa por la vía de las urnas. Entonces, vamos logrando cosas. Y nos vamos devolviendo. 2 pasos para adelante y 1 paso para atrás. ¿Cómo hacemos para que la igualdad entre hombres y mujeres y el reconocimiento de la diversidad sexual al mismo tiempo pues vayan alcanzando cotas importantes y con firmes raíces? Sí, bueno, lo que probablemente tenemos ahora en América Latina es un movimiento feminista muy vigoroso, ¿no? Y eso, como en pocos lugares del mundo, constituye mucha esperanza, que se ve en Argentina, sorpresivamente en México. Bueno, yo vengo de España, que ahí también, como dicen los españoles, es tela, porque también, y fíjate que fue muy masiva la marcha en la Plaza Cibeles de Madrid y en las otras ciudades esta también. no fue tanto, porque hay una división al interior del gobierno por la coalición, ahí eso nos llevaría por otro lado. Pero yo quisiera aprovechar este espacio, si me permite, para transmitir algo que yo encuentro muy interesante del feminismo chileno. El feminismo chileno tiene una capacidad, a pesar de esta distancia geográfica que tenemos, de recepcionar, de recibir con mucha fuerza y reelaborarlo ecos de lo que pasa en otras partes. Por ejemplo, el año 2018, cuando asume el presidente Piñera, su segundo mandato, y se ve sorprendido por la ola feminista que supo el llamado surfear. Mayo Feminista. Claro, el Mayo Feminista, que todos veíamos aquello, pero de alguna manera eso también tiene es un tipo de respuesta también ya había una situación en las universidades, en los centros de estudio, de abuso, en fin, pero en Estados Unidos, durante el segundo mandato de Obama, en la situación que se vivía en las universidades, yo que lo veía en Twitter, era pero sangrante, y nosotros lo recibimos con
cierta, digamos, demora, pero se encarniza en el movimiento social chileno liderado por las mujeres, las estudiantes, las académicas, que hablan del acoso sexual en las universidades y piden protocolo de género, pero había tenido lugar la manada en España, el fallo de la manada. Y por otro lado, Chile tiene esa capacidad de producir fenómenos, producir circunstancias, producir procesos que luego forman parte del canon del feminismo internacional. Democracia y el país y democracia en la casa surgió del movimiento feminista chileno, digamos... Pero no ahora, hace muchas no, décadas, la claro, década del 80. pero claro. luchando por la Así democracia, y ahora viene la performance de las tesis, ¿no? Entonces, Chile es muy interesante porque recibe, pero al mismo tiempo devuelve, recibe y devuelve, reelabora con mucha originalidad, y yo creo que eso es algo que hay que mirar acerca de este país con más detalle. Estamos conversando a esta hora de la mañana con María de los Ángeles Fernández a propósito de la publicación de este libro, Sueños de Igualdad, Crónicas sobre el feminismo en Chile. Bueno, como las columnas responden a la coyuntura, ¿no? Sí. Uno puede ver a través del libro un tránsito de lo que ha sido el debate sobre feminismo, igualdad de género y políticas públicas en el país. Y claro, y hemos hecho en esta entrevista parte de la historia de esos avances, ¿no? Desde la primera institucionalización de la igualdad de género, con el servicio, luego el ministerio, luego, como tú decías, proyectos de ley importantes como la despenalización del aborto, como la ley de cuotas, en fin. Y ha seguido, a pesar de las dificultades, ha seguido. Se ha aprobado recientemente la ley Gabriela, el movimiento feminista lo valora mucho. Pero llegamos a un punto que te quería preguntar, María de los Ángeles, donde el movimiento feminista hace la siguiente reflexión, ¿no? Más allá de la mayor valoración que se puede hacer de algunos gobiernos, como el de Michelle Bachelet, por ejemplo, hemos estado preferentemente discutiendo políticas puntuales, más políticas puntuales, más políticas puntuales, y no hemos logrado llegar a un punto donde tengamos un debate respecto a una política de Estado en favor de la igualdad de género que articule distintos esfuerzos, que por ejemplo sea capaz de vincular la prevención de los femicidios en el plano policial con la educación no sexista, con políticas respecto al espacio público, a la construcción de las ciudades, y así sucesivamente. Eso dice el movimiento feminista ahora, no lo ha hecho ningún gobierno, ninguna coalición, no hemos llegado a ese punto de reflexión. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, es que yo creo que efectivamente, bueno, esa es una pregunta muy legítima, porque vamos avanzando como en suspiros, a través como de tajadas, ¿no? Sí. Cuando tú tienes un pan de molde por tajadas, y yo creo que hemos llegado a un punto en materia del trabajo por la igualdad de género donde estamos siendo muy rutinarios. Está muy bien todo lo que pasa en la calle y salir y gritar y demandar, porque eso empuja el cerco. Pero una vez que llega el minuto de organizar esa demanda, responder esa demanda, creo que esto es una intuición que tengo yo, que la maquinaria estatal está un poquito atrapada en una lógica del siglo XX y no del siglo XXI. Fue un gran avance, por ejemplo, el hecho de lograr un ministerio para la mujer. No olvidemos que la directora del servicio tenía rango de ministra también. Sí. Y se piensa que lograr un ministerio es como el punto de llegada, porque ya un ministerio es lo más que hay. Yo tengo mis dudas. Es lo mismo que pensaban los ecologistas cuando el CERNAM, perdón, ¿qué era? No me acuerdo cómo se llamaba, se convirtió en Ministerio del Medio Ambiente. Claro, el Ministerio del Medio Ambiente, ahora tenemos el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. ¿Y qué pasa? Pero esto no afecta solamente al tema de la igualdad de género, sino que afecta a otras dimensiones de la vida y cómo desde la política pública pues estas dimensiones se regulan o se les da respuesta. Como que avanzamos esta lógica, ¿no?, racional cartesiana por partes, y que a partir de estas partes las unes y forman un todo. Yo tengo muchas dudas acerca de que al día de hoy, siglo XXI, 2020, en Chile y en otras partes, la igualdad de género se pueda responder, esto es una duda que tengo yo, con la arquitectura institucional actual. No solamente en Chile, en todas partes, porque se cree que un ministerio es la monda, vamos, es la papa. Yo no lo tengo nada claro, fíjate. ¿Por qué? Porque, y lo dice el informe del PNUD del año 2010 sobre la igualdad de género en Chile, que pasó un poco desapercibido porque estábamos con el terremoto, ¿te acuerdas? Y que hoy día se reactualiza porque hoy día se está lanzando un estudio del PNUD sobre el mapa del poder, con foco en el género en Chile.
El trabajo por la igualdad de género es multidimensional, es como cuando vas sincronizando un auto. Entonces, puedes avanzar por un lado, pero vas retrocediendo por otro. Entonces, se necesita un espacio dentro del Estado que esté viendo esto desde una lógica más integral, más sistémica. Esa es mi duda. Y yo creo que en el Estado chileno no hay un espacio para eso. Está el Ministerio de la Mujer. Y el Ministerio de la Mujer empuja ciertos temas. Por ejemplo, la ministra Pla lo ha dicho el otro día. ¿Cuáles son en este minuto las prioridades de la agenda legislativa? Modificar el Código del Trabajo para la ley de sala cuna. Está el tema del régimen de sociedad conyugal y está el tema de la violencia contra las mujeres, la violencia machista, le dicen en España. Pero bueno, siguen siendo dimensiones de una realidad mucho más abarcadora y comprensiva. Y por otro lado, hay otra inquietud que yo me planteo. Hay tanto grito, está bien, y hay mucho ruido, y todo el mundo, incluso esto del género, se está convirtiendo en moda. Hay un cierto marketing con relación a esto, y todo el mundo quiere estar ahí haciendo seminarios sobre esto, y se reproducen las cosas. Cuando una causa empieza a ganar, todo el mundo se quiere subir al barco y se vuelve políticamente correcto. Esto da una cierta reputación, en fin, también para ciertos sectores de la sociedad, el mundo de la empresa, pero hay que tener claridad para ver cuál es la política crítica que nos permitiría mover la aguja. Y la política crítica tiene que ver con el tema del cuidado de la crianza, tiene que ver con la división sexual del trabajo, porque a partir de ahí eso es la base fundante de la sociedad que nos conduce a que los hombres hagan ciertas cosas o se generen expectativas con relación a los hombres y sus roles hacia un cierto camino, las mujeres hacia otro. Y yo creo que las sociedades que más cerca han estado de remover esto son las nórdicas, que efectivamente tienen políticas de Estado en materia de corresponsabilidad. Sí, María de los Ángeles, a propósito de las empresas, cuando tú dices que no estás segura si esta arquitectura institucional sirve para el desafío que nos estamos planteando en esta entrevista, ¿a qué cosas te refieres? ¿Nos faltan estados con aparatos prospectivos como los tienen las empresas contemporáneas, que frente a un mundo que cambia muy vertiginosamente han ido desarrollando una parte importante de su burocracia dedicada a anticipar escenarios futuros, que no lo tenemos en el Estado chileno por lo general, o lo que nos faltan son puentes o canales, no sé cómo llamarlos, formalmente más establecidos entre los ministerios para que no haya una división sectorial como existe ahora de las políticas públicas? Cuando te refieres a esta arquitectura institucional bajo sospecha, ¿no? Claro, no, es que yo creo que responde a necesidades de hace un siglo, y creo que nosotros seguimos con la misma estructura, la misma manera de organizar el Estado, y claro, lo más que hay cuando un movimiento social quiere llevar al más alto techo la expresión de sus demandas, haber logrado un ministerio es ya el sumum. Y yo creo que hoy día yo me permito dudar de eso. Yo creo que no pasa por ahí, porque yo creo que además tiene que ver con la transformación del poder, el famoso libro de Moisés Naim. El poder hoy día está mucho más capilarizado. Es cierto que podemos decir que en Chile el poder está concentrado y que la demanda que viene ahora con la nueva Constitución es desconcentrar el poder y descentralizar el poder. Pero hoy día hay muchos más actores en juego. Mira solamente el feminismo en Chile, la cantidad de actores individuales, referentes individuales y actores a nivel organizacional que están jugando un papel en el debate. El ecosistema de género en Chile es potente. Este es un país de 17 millones de habitantes, es un país pequeño, pero comparativamente su ecosistema es grande. Ahora bien, en Chile las cosas quizás se facilitan un poco por su forma jurídica de Estado, porque sigue siendo un país muy centralista. Y me explico, dirán, ¿pero qué estás diciendo? Si lo más estupendo será que dentro de la descentralización del poder, ese poder también se exprese de manera descentralizada a través del Estado. Y bueno, entiendo que este año debería haber elecciones en la materia, ¿no? De representantes a nivel regional. Sí. Pero, por ejemplo, yo veo España, que es casi un Estado federal en la práctica. Yo lo miro, qué difícil es trabajar ahí, porque tienes como 17 mini-estados dentro, y dentro de cada comunidad autonómica tú tienes las diputaciones y los ayuntamientos. Y convive la institucionalidad local con la nacional. O sea, tenemos muchos niveles, o sea, los actores que están involucrados, que quieren trabajar por la igualdad de género, es muy complicado porque hay que coordinar muchos niveles. No en balde, y me voy a la realidad española que también sirve para acá, España tiene un pacto de Estado, de los pocos pactos que le van quedando, un pacto de Estado contra la violencia de género, y la violencia de género no cede en España. Uno puede creer que por más manifestaciones que vemos en
en la tele masivas y las mujeres vociferando, que eso, la indignación crece, pero los resultados no se reflejan, no siguen esa indignación. Y algo pasa que tiene que ver, bueno, son muchos los factores, tanto legales como institucionales, de distinto tipo, pero la forma jurídica de Estado, cuando tú tienes muchos niveles a coordinar, es un desafío para los actores que están ahí. Yo, por ejemplo, acá en Chile, fíjate que hay un laboratorio creo que se llama de innovación pública, que está dentro del gobierno, no sé en qué lugar del gobierno. Y yo digo, bueno, y ese laboratorio de innovación pública, ¿por qué no piensa mucho hacia afuera, quizá, y menos hacia adentro? Estoy pensando, ¿por qué no piensa cómo hay que hacer una reingeniería dentro del Estado? Y por último, este país sigue siendo muy presidencial. Más allá de todo lo que uno ve ahora yo voy pasando por la calle y veo todo lo que se pinta contra el presidente Piñera, bueno, sigue siendo el presidente, es un país hiperpresidencial y quizá debería haber, y lo dejo como un tip, dentro, en la moneda, algún espacio que estén viendo el tema de género de una manera mucho más panóptica, no lo sé. Cierto. Bueno, una de las experticias de María de los Ángeles Fernández es cómo se organiza un gobierno. Y ese es un gran tema para los tiempos que corren, pero bueno, si nos íbamos por esa deriva, no íbamos a poder conversar sobre esto. Era más bien el presidencialismo, el centro de gobierno en Chile. También trabajamos ese tema con mi colega Eugenio Rivera. Así es cierto. Bueno, Sueños de Igualdad, crónicas sobre el feminismo en Chile, el libro que ha traído a nuestro estudio a María de los Ángeles Fernández. Muchas gracias. Sabemos que la agenda está súper ocupada en estos días, pero por haberte hecho el tiempo para venir y conversar con nosotros y con nuestros auditores y auditoras. Feliz, muchísimas gracias. Es un honor.